exactamente. Ustedes hacían el relato preciso, los detalles de la declaración de Gastón Berganza que realizó ayer delante de los tribunales. Ahora, esa declaración también llegó a manos del abogado que representa a la familia de Diego Feynman y la pregunta es, Adrián Telias, respecto a esta declaración que te llegó y a las, me imagino, a las pericias y del hecho en sí, ¿se justifica la legítima defensa? No, no se justifica. En realidad, nos encontramos, en la declaración de él no encontramos absolutamente ninguna novedad, excepto algunas contradicciones con la prueba que ya está acumulada en el expediente. La declaración de él, para que se entienda perfectamente, es una confesión de un homicidio. El homicidio, lo que hay que analizar en este caso en particular, es si es un homicidio en el que media este instituto, que es el de la legítima defensa, que justificaría el hecho y en consecuencia no existiría delito reprimible desde la justicia penal. Pero no se presentan los elementos de legítima defensa. Hay varios puntos. En uno, yo escuchaba con atención el análisis que venía haciendo Mauro Zeta, muy minucioso y muy preciso. Más que nada con respecto a ese argumento con el que pretende eliminar el tipo penal de la aportación de arma y trasladarlo al de la tenencia. En la tenencia, que era lo que él estaba autorizado, el arma se puede transportar, si es cierto, en determinados casos y con determinados recaudos, no así cuando uno está autorizado a aportar un arma en que la puede llevar ya lista para producir un disparo. En este caso prácticamente no había diferencia, por más que fuera cierto lo que relata él, que creo que es solamente una versión específicamente preparada para eliminar la tipicidad de la aportación de arma, no deja de ser una aportación, porque tenía todos los implementos tan a la mano, según su relato, que igual es una aportación, lo tenía predispuesto prácticamente para un inmediato disparo. Así que ese tipo penal no se elimina. Pero además, esta cuestión de llevar un arma, hay algunos otros puntos interesantes en la declaración que vienen con las preguntas que le hacen la Fiscalía y la propia defensa, y él admite que el arma la llevaba cuando iba a provincia, con lo que admite en alguna medida que la lleva como una defensa predispuesta. Cuando el arma se lleva como una defensa predispuesta, ya la legítima defensa empieza a mermar, porque ya hay una predisposición a defenderse. Claro. Y en este caso, la predisposición a defenderse con un arma elimina bastante la posibilidad de que del análisis jurídico de las constancias de la causa se pueda decir que me dio una racionalidad, una necesidad racional del medio empleado como lo exige el Código Penal. No sé si me estoy excediendo demasiado, quieren hacer alguna pregunta en particular. Pero bueno, después hay que ver que en la legítima defensa lo que tiene que haber es la necesidad de repeler una agresión y después una racionalidad del medio que se emplea para repeler esta agresión. Y acá la agresión, aparentemente la única agresión que existía, eran unos golpes en el vidrio. Pongo en duda también que el vidrio se haya roto con los golpes, porque ya hay incorporadas en el expediente constancias que dan cuenta de que es la perforación de una bala la que rompe el vidrio, y además hay un testimonio de la persona que acompañaba a Feynman de que el vidrio voluntariamente se bajó unos 20 centímetros y que desde esa endija de los 20 centímetros es donde se asomó el arma para efectuar el primer disparo, por lo menos, que es lo que se vio. Le hago una consulta. Sí. ¿Está acreditado que Feynman utilizó gas pimienta? No. La verdad que no me consta, no hay ninguna otra constancia en el expediente, ni de secuestro del gas pimienta, ni de peritajes que den cuenta de que esa sustancia estaba en el interior del vehículo, ya sea la sustancia rociada o sobre el cuerpo de las personas, ¿no? En su momento le preguntamos en una comunicación telefónica, pero todavía era todo muy prematuro, ¿qué hay de la manopla? Si se secuestró la manopla y en todo caso, si se secuestró, si la tenía puesta la víctima en la mano esa tarde o si tiene lesiones en la mano compatibles con la utilización de una manopla. Yo intento hacer un juicio crítico de la versión que está dando el imputado en este momento y creo entender, poniéndome en el rol de abogado defensor, que de lo que intenta valerse el imputado es de las constancias de la causa para, digamos, dar una versión que pueda llegar a resultar creíble. Y entonces, como la manopla apareció entre los elementos secuestrados, entonces
la hace poner en la mano izquierda, que es difícil una persona tenga ductilidad para romper un vidrio con la mano izquierda, excepto que sea zurdo con una manopla. Pero lo que no se repara es que de las constancias de la causa surge expresamente que la manopla fue encontrada por los médicos que atendieron a Feynman en el hospital entre sus pertenencias, o sea, en su ropa. Me resulta difícil pensar que una persona que recibió 3 balazos llegara a sacarse la manopla para ponerla en el bolsillo y ocultar eventualmente alguna conducta anterior que pudiera resultarle adversa, ¿no? El propio rictus como consecuencia del fallecimiento hasta impediría que alguien se la saque, ¿no? La gran pregunta sí. No, y perdón que lo interrumpa, pero enseguida le va también a preguntar el doctor Hugo López Carribero, pero la gran pregunta que uno puede hacerse más allá de este dramático final es ¿qué fue a hacer su cliente ahí? ¿Qué fue a hacer mi cliente ahí? ¿Qué fue a hacer? Hay algunos aspectos que entiendo que puedan ser de interés más que nada para esta difusión del caso, pero que ahora pierden interés jurídico, porque si en definitiva el imputado no aduce que el arma la llevaba para defenderse de Feynman y que como lo vio a Feynman y sabía que era una persona peligrosa o había tenido antecedentes de ese tipo, entonces tenía que repeler la agresión, ya pierde entidad qué había ido a hacer ahí él o más, porque en definitiva el único que salió perdiendo con ir ahí fue él, ¿no? Clarísimo. Doctor, buenas tardes. Yo quiero hacerle, por favor, 2 preguntas en torno a este problema. La primera es si las declaraciones de la novia del imputado y de la madre del imputado coinciden con la declaración que finalmente brindó el propio imputado. Y la segunda declaración, pregunta, ¿usted descarta que el imputado haya obrado en el marco de un error de conducta invencible? Bueno, no sé si el que me habla es el doctor López Carribero, lo saludo al colega, así que tal. Vamos por parte. Primero la declaración de la madre y de la señora. Tiene algunas contradicciones, por lo menos en la dinámica de los acontecimientos o cómo se fueron produciendo los acontecimientos, si primero se rompió el vidrio, si primero el disparo, si primero... del gas pimienta solamente creo que lo menciona la madre, no lo menciona la mujer. Pero la versión que ahora se da un poquito más amplia es como una especie de ampliación de la versión que ya habían dado la madre y la señora de la pareja del imputado. Y la otra pregunta en cuanto al error... Sí, la otra pregunta era si usted descarta la posibilidad que el imputado haya obrado en el marco de un error invencible, es decir, que hubiese tenido elementos suficientes, razonables para sospechar que su vida corría peligro, aunque no lo hubiese corrido peligro. Pero perdón, lo único que argumenta, esto ya es un análisis jurídico de la situación, no sé si es el espacio propicio, ¿no? Pero en realidad lo único que argumenta el imputado es un error en la legítima defensa, porque un error en la causa de justificación, porque él no está diciendo, o sea, no es que lo vinieron a robar, él dice que cree que lo vinieron a robar. Y después hay otro punto, él dice que cree que le iban a poner el taxi para impedirle la salida y entonces por eso disparó a los ocupantes del taxi, con lo que ahí habría hasta una tentativa de doble homicidio, ¿no? Yo pensé lo mismo, Adrián. Él es el que argumenta un error, sí. Yo había pensado lo mismo, ¿no? Que si él mismo termina reconociendo que casi le tira a matar al taxista, ¿no? Y al otro joven, ¿no? Claro. Meli, perdón. No, pregúntale, por favor. No, a ver, a mí lo que... De todo esto lo que se va a discutir... perdón. Sí. No, para no entrar en lo los del error, tecnicismos. es un error que no exime, porque él mismo dice que la agresión se limitó solamente a los golpes. No dice, no tiré, claro. no tuve intención de tirar, no dice, a cometer un... Es más, ni siquiera dice pensé que tenía un arma de fuego. Él lo único que dice es que no tenía arma, que tenía solamente un elemento metálico. Sí, se está haciendo cargo de la autoría. Se está haciendo cargo de la autoría, lo que le está cambiando es el móvil. O sea, él está diciendo, yo me hago cargo de haber tirado porque pensé que me estaban afanando. Claro, pero no dice, no quise matar. no tiré a matar, no está diciendo eso. No, ¿cómo se va a discutir esto? Porque es muy fino, ¿no? Yo decía... y hago siempre esta comparación, acá lo hacemos con los chicos. Una manopla, en caso de ser cierto y probado que
Vamos a suponer que no rompió el vidrio con la manopla, que lo empezó a astillar y que el que rompe el vidrio es el propio imputado disparando, ¿sí? La situación de la manopla, la agresión verbal por parte de Feynman, ¿se equipara con 5 disparos de arma de fuego? Esa es la pregunta que se va a hacer, me imagino, la fiscal y que hasta hoy no lo está equiparando, por eso lo tiene preso a Berganza. No llegué a escuchar la primera parte de la pregunta, pero quiero imaginarme. Claro. Vamos a poner el siguiente esquema hipotético. Pongamos que mienta el imputado y que verdaderamente supiera quién era ese supuesto agresor, lo hubiese individualizado, o se lo hubiese individualizado si es que él no lo había visto anteriormente, o por las fotos, porque él reconoce haberlo visto por fotos, se lo haya individualizado su pareja, le haya dicho, mira, el que está ahí es Feynman, sí. Ya lo conoces, es peligroso, sí. Tengo miedo, no sé. Imaginemos solamente a título de hipótesis. Estamos en la misma, o sea, siempre estamos en la misma. Exceso de la legítima defensa no hay porque no había una agresión de tal entidad como para defenderse. Error en cuanto a si él portaba un arma o no portaba un arma, el propio imputado reconoce que no tuvo en ningún momento la idea de que pudiera tener un arma de fuego. Entonces, la solución siempre termina siendo la misma. Claro. Por el error o por el exceso de la legítima defensa, que creo que es por donde pretende orientar la defensa el caso, no hay variantes. Doctor, yo me refería a otro tipo de error. Era si él razonablemente podría haber interpretado que su vida corría peligro. A ese error me refería, ¿no? Si él razonablemente, si el imputado había razones suficientes para sospechar que su vida o la de sus familiares corrían peligro. Pero es lo que él dice. Del propio del relato. Eso. Claro, porque él dice eso en la indagatoria. Él dice eso. Él dice eso, por eso yo no, del relato no surge. Del relato no surge, no dice que le hubiesen apuntado con un arma. A lo sumo ponía marcha atrás y salía como terminó saliendo. El vidrio tenía un blindaje es un film antivandálico, o sea, es de un grosor importante. Para perforarlo son esos blindajes que soportan hasta un calibre 22, con lo que él sabía que la única bala que podía salir era de un calibre de arma de guerra como el que él portaba. No había él visto un arma de fuego, lo único que podía hacer es salir y de última atropellaba a alguien, que era un mal menor al que terminó produciendo con el arma de fuego, ¿no? Bueno, a trazo grueso, si uno mira a trazo grueso como está escrita la ley, hay un exceso mínimo, hay un exceso porque del otro lado no hay un arma de fuego y de este lado sí. Ahora, interpretando el hecho en general y colocándonos en otro lado que seguramente no es jurídico, ese sería nuestro lugar, claro. El que excede todo lo jurídico, existe la posibilidad de que alguien sienta ante una situación semejante que su vida está en riesgo y que no llegue a evaluar, por ejemplo, si el otro tiene un arma de fuego o no. Insisto, a trazo grueso para la ley está claro el hecho, pero humanamente, dándole un enfoque diferente, existe esa posibilidad concreta, ¿no? Lo entiendo perfectamente, pero ni siquiera desde el punto de vista de la medicina legal se compadece la versión que ha dado el imputado con un cuadro de ese tipo, en el que lo que media, como lo denominaba la literatura jurídica clásica, es el temor invencible, pero Adrián, que es el estado de pánico en el que se encuentra una persona. Pero una persona en ese estado no recuerda con detalles como lo ha recordado. Dio muchos detalles, yo entiendo, pero para no llevarlo a un tema tan técnico que no lo vamos a comprender, le quiero preguntar esto. Lo traduzco en las palabras que decía Guille. El hecho de que la madre le diga, nos matan. Que la novia diga, cuidado gordo. Hay que ver si es verdad. No poder ver hacia afuera, según el relato que hace él, por la diferencia de luz. Toda esa suma de situaciones. No lo pueden creo que cualquier persona, si cualquier persona hubiese tenido el temor que él pretende demostrar que tuvo, pero la persona que tiene el temor no reacciona del modo en que reaccionó él, ni recuerda los detalles como los recordó él. ¿Por qué? Y aparte tiene una precisión en los disparos que no es compatible con el que dispara solamente en eso coincido con usted, porque tal vez es muy difícil generalizar, y eso también hay que decirlo y aclararlo, pero es más probable que la reacción inmediata sea irse y no armar un arma que está desarmada para disparar hacia afuera y no errar los tiros, digamos. Seguir tirando cuando ya tenés en esa le doy la derecha, ¿no? Aunque todos reaccionamos distinto, eso está claro. Por supuesto. Y aparte esto de que les vengo diciendo al inicio de la defensa predispuesta, ¿no? O sea, él ya está preparado para defenderse de ese modo y continuar atacando. Hay que ver con la reconstrucción del hecho la dinámica de los disparos y la altura del que disparó, porque son
disparos de una precisión tan importante, 3 dirigidos a él que impactan a él y 2 dirigidos a los ocupantes del taxi que impactan en el volante o en el tablero delantero al volante y en el tablero delantero al acompañante. O sea, no es el caso de un temor invencible. Yo le quiero hacer una pregunta que seguramente sea difícil de responder, básicamente porque Feynman está muerto. Pero usted debe haberse ocupado de indagar o conocer pormenores sobre la relación y me imagino que le van a ser útiles también para ejercer la defensa o representar a la familia. ¿Qué clase de relación habían alcanzado ellos dos, es decir, la novia de Berganza con Feynman, y si efectivamente él se había constituido en una amenaza para ella? Mire, le puede llamar la atención, pero la verdad que yo no centré mi ejercicio profesional en averiguar esos detalles porque en realidad para mí no son importantes, y menos ahora con la versión que dio el imputado. Pero lo que sé lo supe un poco más por los trascendidos de la prensa que por las referencias personales que puedo haber recabado, porque lo que centré en el momento del hecho, los antecedentes, y más cuando, vuelvo a repetir, el imputado no aduce que el temor que le generaba la figura de Feynman, claro, o sea, pierde todo interés, sin perjuicio de que por supuesto me interesé. Interés, es cierto, porque no se defiende por ese lado. Lo que pasa es que me llama la atención, leyendo la indagatoria, que hay prácticamente 6 fojas donde se habla de la relación preexistente entre Feynman y María Laura Layón. También es cierto, como usted dice, y yo lo comparto, que no eligió ese camino Berganza para defenderse. Berganza no dijo, yo sabía que era Feynman y defendía a mi mujer porque el tipo la venía hostigando. No lo dijo. No va por ese lado la defensa. Pero me llama la atención, hay 6 fojas completas, Meli, en eso después la vamos a desarrollar, donde habla de la cuestión preexistente. Bueno, pero no, eso digo, sobre todo, perdón, ¿no? Porque la pregunta va orientada, y yo entiendo obviamente que usted como abogado va a elegir cierta línea, cierta estrategia para poder representar a la familia y también por supuesto a la defensa de Berganza, que ni siquiera lo menciona. Pero entre otras cosas, él llevaba a una nena que dice que tal vez por su vinculación con el apellido podría haber temido que la secuestren o que atentaran contra ella. Me estoy refiriendo a la menor de edad de apellido Urtubey. El cuidado gordo que supuestamente le grita a ella, la suegra que le dice nos va a matar, nos van a matar, nos van a matar. Digo, si efectivamente en el último tiempo, como había trascendido, había armado un perfil de Twitter para hostigar a la mujer, tenía tanta información como para saber y esperarla a la salida de un restaurante, vaya a saber con qué propósito. Y la pregunta que le hizo el propio Guillermo, ¿para qué fue Feynman a romperle el vidrio, la ventanilla del auto o a querer tener algo con él? Sí, le contesto con 2 cosas. Sí. Lo primero, la referencia que le hicieron los demás ocupantes del auto y mismo las referencias que hace él, en ningún caso estuvieron orientadas al temor del secuestro de la hija ni al temor de que el atacante fuera Feynman. Si fuera así, la historia cambia y podemos estar hablando de otra cosa. La historia cambia, cambia el interés de lo precedente, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que es una estrategia de defensa colocar a la víctima como el malo de la película para que entonces la visión que se tenga del homicida se reduzca por lo menos en cuanto a el prejuzgamiento que pueda tener incluso, que no lo tienen en este caso, ¿no? Los funcionarios que puedan intervenir en el estudio de la causa, de mirar ya con otros ojos el hecho de que en definitiva la víctima era más malo que el imputado. Yo creo que está orientado a eso todo esto. Lo que pasa es que yo entiendo, de llevarse varias hojas. Yo entiendo que hay una víctima en este caso, en términos jurídicos, una víctima de homicidio, no hay dudas, es Diego Feynman. Eso no está discutiéndose aquí. Lo que digo es que este homicidio, y comparto con usted, ni siquiera Berganza usa la previa o la cuestión preexistente de violencia de ese triángulo de personas como parte de la justificación al homicidio. Pero me llamó la atención leyendo por qué le dedican tantas fojas en la indagatoria a esa cuestión preexistente. Es por eso que le, no lo llego a entender. Es por eso que le digo. Sí. Es por eso que le digo, es colocar a la víctima en el rol de malo de la película. Pero las preguntas son preguntas que hizo la defensa durante... hay preguntas que hace la defensa y preguntas que hace la fiscalía, pero hay relato de él. De él mismo. A ese respecto, sí. Como que por un lado él dice, a ver si lo entiendo, te decías, él dice, me defiendo por este lado diciendo, me iban a afanar, pensé que me iban a secuestrar, pero de paso dejo en claro que el muerto
venía hostigando a mi novia, que quede asentado en el expediente. Sería una construcción en su indagatoria lo que hace, ¿no? Como ventilar a propósito esos dichos como para que el juzgador diga ahí, bueno, si tanto te hostigaban, tal vez tuviste algún motivo para disparar. Estoy como siendo muy vulgar en el lenguaje, pero creo que se entiende. O salvo que haya sido un lapsus, ¿no? Que haya negado lo reconocido, pero que sabía quién era. Creo que se corta. Está llegando con alguna dificultad el audio del abogado, por lo menos a nosotros. No sé si al aire está saliendo correctamente. A ver, doctor. No, decía que quizás hasta pudo ser un lapsus, ¿no? Que él por un lado niegue que haberlo reconocido, pero que su subconsciente no le permitió dejar de hablar como si verdaderamente lo hubiese reconocido. Es probable también, ¿no? Que diga, nunca me di cuenta que era Feynman quien me estaba hostigando, pero se la pasa hablando 6 fojas de Feynman. De la relación pero en el hecho no lo nombra en ningún momento. En el hecho no, reconoce haberlo reconocido en ese momento. Ni siquiera lo conoce. Es un relato, es muy interesante. No perdamos de vista, es un relato que está prestando... Y perdón que lo interrumpa, es difícil hablar a través de los móviles, pero es muy interesante entre la diferencia que existe, lo solemos marcar, entre el hecho y lo que la ley dice, ¿no? Porque a lo mejor el sentido común, o aquel que lo está mirando desde un lugar absolutamente llano y sin conocimiento de las leyes, cree por ahí que esa situación amerita una libertad casi inmediata, ¿verdad? Y es todo lo contrario. En realidad los elementos fácticos que se hallan en la causa comprometen la situación del tirador en términos legales, más allá de la percepción que pueda tener cualquier ciudadano, ¿no? Correcto. Y jurídicamente es así, jurídicamente no hay ninguna razón